fuego es mi señal, amor propio en expansión, mi balance es mi evolución. Cierre sin límites, fénix de poder, disciplina y amor al renacer. Dar más, dar más. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean todos bienvenidos, gracias por conectarse. Lunes de qué de entrenamiento, hay que empezar bien la semana para poder tener el mejor resultado. Me presento, quien no me conoce, Jorge Decentis, líder de expansión y por supuesto tenemos unos grandes invitados el de esta noche, sobre todo una persona que nos va a compartir de resultados, no solamente eso, conocimiento, cómo es que podemos mejorar y toda la parte de la salud. Así que recordemos que los lunes lo hacemos para ustedes, para que ustedes puedan tener ese gran resultado. Y pues por supuesto, ¿de qué va a depender? De que tomen nota de todo lo que vamos a compartir. Por razonen ustedes, hagan sus preguntas al final y por supuesto que se las resolvemos. De esa manera Bueno, podemos ir avanzando a un sí, mejor nivel. aquí estoy en el Zoom. Un Eh, poquito tu mute, gracias, Jerry. Entonces, vamos a empezar ahorita esta noche con un gran invitado, bueno, socio y además alguien que estudió en la Universidad de Florida, health coach nutricional moderno, y nos platica de la parte de la próstata, cómo cuidarla, que es muy importante y por supuesto que nos va a dar grandes resultados desde Cuba, España y ahora en México. Así que vamos a darle un fuerte aplauso y bienvenida a Ramón Casate. Adelante, mi estimado Ramón. Gracias, Jorge. Encantado de estar aquí. Bienvenido a ti, a todas las personas que están en la sala. Gracias por la presentación. Si hay alguien invitado de Jorge, lo único que le puedo recomendar es que siga sus recomendaciones, porque también es un gran líder dentro de la compañía Cincino. Gracias, Gerardo, por estar. A Belmira, Dalia, Marilupe, Fernando, Cintia, Jimmy, Juliana. Encantado de verlos a todos, contentos y felices. Pues sí, Jorge, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que déjame decirte que afecta a o va a afectar estadísticamente hablando al 90% de los hombres durante su vida. Y esto es sumamente interesante porque tenemos que cuidarla. Tenemos que cuidar algo que es un órgano, una glándula que todos los hombres tenemos y tenemos que evidentemente saber de ella. Y como te dije, el 90% de las personas, de los hombres, durante su vida van a padecer alguna situación. Así que tú no vas a querer estar en ese 90%, tú vas a querer estar en ese 10%, pero para eso tienes que conocer un poquito más. Y hoy vamos a tratar estos 5 temas que están puestos en la pantalla. Así, conociendo dónde está ubicada, qué funciones tiene, qué condiciones de salud o qué enfermedades, no me gusta hablar no me gusta la palabra enfermedades, pero qué condiciones de salud son las que están diagnosticadas a lo largo del tiempo que afectan a la próstata. Vamos a hablar de las diferencias, de qué analíticas tú tienes que mirar cuando te den ese resultado en el hospital. Pero vamos a hablar de algo muy importante en el tercer punto, que son las 5 principales causas que pueden hacer que tu próstata enferme o que se inflame o que sea grande o que lamentablemente en algunas personas hayan tenido o hayan padecido de cáncer. Vamos a hablar incluso de cómo puedes ayudarla, con qué alimentos, con qué suplemento, con qué tipo de ejercicios y sobre todo vamos a hablar también de cómo evitar que tengas alguna situación con la próstata. Como dijo Jorge, mi nombre es Ramón Casate. Quiero dedicar 1 o 2 minutos para presentarme, no mucho más, no hace falta. Yo tengo 52 años hoy en día, soy ingeniero en telecomunicaciones, sin embargo, la vida me fue llevando por un camino hacia la salud. Yo soy de esas personas locas que quiere vivir muchos años, que quiere llegar a los 120, que quiere llegar a los 150, pero no llegar de cualquier manera. Mira, en realidad vamos a vivir lo que estamos destinados que vamos a vivir. No importa, si me muero mañana no pasa nada, pero lo importante para mí desde mi punto de vista es vivir la vida completamente sano y no estar padeciendo, que nuestros nietos no nos lleven en una silla de rueda, que nosotros los podamos llevar al parque, pero que no nos lleven ellos. En definitiva, esa es mi filosofía.
Pero fíjate que cuando cumplí 50 años, ahora tengo 52, hace 2 años atrás el cuerpo me empezó a dar señales de que algo no estaba bien. Yo he contado muchas veces en estos talleres que hacemos los lunes y a veces en los talleres que hacemos en España, para el equipo de España, que a mí me diagnosticaron primero hipertensión, después prediabetes, mis niveles de ácido úrico estaban sumamente elevados, pero también quiero contarte que también cuando cumplí 50 años los hombres, es justamente ese momento, 50 años es un antes y un después, porque cambia todo nuestro organismo. En las mujeres pasa, en los hombres también, pero también yo empecé a tener dificultades al orinar. También el chorro salía, a veces tenía que hacer mucha fuerza, a veces me levantaba varias veces en la noche y yo decía, ¿qué diablos me está pasando? Y entonces, evidentemente, fui al médico y me di cuenta en un momento en que empecé a asistir al médico por estas diferentes razones que todas sucedieron más o menos en la misma época que la medicina hoy está enfocada mucho, mucho, mucho en cubrir un efecto, en tapar un síntoma, pero no en buscar una solución. Entonces me di a la tarea de tomar las riendas de mi salud, de mi vida, o sea, hablando de la salud. Y fue entonces cuando me meto en la universidad a buscar información, a estudiar y me certifico como Health Coach en nutrición moderna, asesor de salud. Y mis estudios no solamente están avalados por la por la Florida Global University, por la Universidad Global de la Florida, sino también por la Universidad Católica de Murcia. Simplemente lo digo para dar un background de mí. No se trata de mí esta conferencia, se trata de la próstata, de este órgano. Mira, vamos a ubicarnos primero en esta diapositiva, pero específicamente en la parte superior, en la lateral izquierda. Porque ahí justamente esta ubicación que tiene la próstata y las funciones que tiene la próstata hacen justamente un órgano que tengamos que cuidar. La próstata sencillamente es una glándula pequeña en forma de nuez. Aquí la ves, está aquí. Esta que está sombreada de color naranja, esta es la próstata. Bien, y fíjense que la ubicación es una ubicación muy delicada para el hombre y la función que tiene es muy importante que sepas que el tamaño de la próstata es como una nuez pequeñita, pero en un adulto joven. Ya cuando vamos creciendo, como crecen todos los órganos, pues también la próstata crece. Está ubicada, muy importante que lo tengas en cuenta. Espero que estén mirando la pantalla, sí, ¿verdad? Lo más interesante de la próstata es que está ubicada primero por debajo de la vejiga. Fíjate, esta grande aquí es la vejiga. La próstata es una glándula que está aquí abajo, ¿ok? Y además es muy interesante porque esto por aquí es la vesícula seminal, justamente la vesícula donde bueno, se almacena el semen. Por aquí baja el semen en el momento en que el hombre eyacula, pero fíjate que también por el centro de la próstata prácticamente baja un conducto que es la uretra. Justamente que es la uretra, es el conducto, el mismo conducto que conduce el semen en el momento en que el hombre eyacula, pero también la orina. Entonces esto es muy interesante porque por la ubicación, tiene una ubicación muy delicada y forma un órgano muy interesante. Fíjate que entre la vesícula seminal y justamente la vejiga, la próstata tiene como especie de una válvula que hace que en el momento que la persona va a orinar, cierra la parte por donde viene el líquido seminal, en fin, que es algo súper delicado, súper sofisticado y que no queremos, bajo ningún concepto, que nos estén trasteando ahí. ¿Ok? Cuando digo trasteando, quiero decir manipulando con temas, evidentemente, que el médico podría llegar a un momento en que tenga que manipular. Bien, además, quiero decirte que la próstata tiene una función o varias funciones interesantes. Primero, es la que es la encargada de producir parte del líquido seminal, o sea, parte del líquido que forma el semen. Y además, los músculos que ella tienen ayudan a la eyaculación. Pero además tiene una función muy interesante que vamos a tocar justamente en esta conferencia, en este taller, pero tiene una función súper interesante que es la conversión de testosterona en dihidrotestosterona. Voy a dejar ese tema ahí, lo voy a tocar más adelante, pero esta conversión es sumamente importante para nosotros los hombres porque la testosterona es la hormona, evidentemente masculina por excelencia. Cuando hablamos de hormonas masculinas, lo primero que nos viene a la mente es la testosterona, pero la testosterona sufre un cambio físico
y el cuerpo la convierte en dihidrotestosterona porque es más potente, más activa, de entre 5 y 10 veces más potente. Y como es más potente y como el cuerpo la necesita para, evidentemente, mantener todas las características del hombre, que tenga cabello, que tenga la voz gruesa, que no salga la nuez de Adán, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo convierte la testosterona en dihidrotestosterona y esta conversión justamente sucede en la próstata. En la parte inferior derecha, en la parte lateral derecha, pongo una imagen que es una imagen que es uno de los procedimientos que nos hacen a los hombres. No necesariamente tienes que llegar ahí, no necesariamente a todos los hombres nos tienen que llegar a hacer un tacto rectal, pero pongo esta imagen porque es uno de los tabús que todos los hombres tenemos, por a veces por no pasar por ese momento. Si llegasen la necesidad de hacerlo, nos quedamos callados, no decimos que tenemos problemas al orinar o que tenemos problemas al eyacular o que notamos sangre en el semen, y no decimos nada de eso y en muchos casos cuando hay unos síntomas de dolor ya es demasiado tarde, así que lo pongo esta imagen para que no tengas preocupación que si en un momento determinado tienes que ir al médico y que tengan que hacerte este procedimiento, no hay ningún problema, si es necesario hay que hacerlo. Ahora vamos a hablar de las tres condiciones de salud que afectan a la próstata, hay muchas más, pero he intentado resumir las tres principales. Primero, prostatitis, segundo, hiperplasia prostática y tercero, cáncer de próstata. La he puesto como un poco de en orden, no de que necesariamente tenga que sucederte estas tres cosas, pero normalmente suceden así. Primero hay una infección, ¿ok? Infección o una inflamación producto a una infección, esto es la prostatitis. Después podría suceder a lo largo de los años que se agrande la próstata, esto es hiperplasia benigna, y después si no se trata a tiempo, pues podría ser cáncer de próstata, pero vamos a hablar de las causas también. Yo he buscado las diapositivas donde hablo de las tres condiciones de salud. Tú puedes hacerle captura de pantalla, pero tú puedes buscar también esta información. Prostatitis sencillamente es una inflamación de la próstata. Pueden ser causas infecciosas por bacterias o por virus. Pueden ser por diferentes cosas. Busca información. Normalmente cuando hay prostatitis, pues puede haber un poco de dolor lumbar, ardor al orinar, dificultad para el orinar, eyaculación dolorosa, fiebre en algunos casos cuando es ya más agudo. La hiperplasia prostática simplemente es el aumento del tamaño de la próstata, pero no necesariamente tiene que ser un aumento debido a cáncer. Pues sí, aumento de las células, pero no necesariamente tienen que ser células cancerosas. Normalmente afecta a las personas mayores a 50 años, vas a ver por qué. Y también los síntomas son muy parecidos, dificultad a la hora de orinar, el chorro de la orina es débil o a veces se interrumpe, aumento incluso de la frecuencia del deseo de orinar, sobre todo sucede en la noche. Es normal que te levantes una vez, quizás dos, no es normal que te levantes 5 veces a orinar, ¿ok? Y además hay una sensación de vaciado incompleto, o sea, vas al orinar y tú dices, coño, tengo deseos, pero no puedo. Y entonces te vas y cuando ya estás sentado con un amigo, una amiga tomando un café, dices, coño, tengo que correr para el baño porque tengo deseos de orinar de nuevo. Entonces esas sensaciones son horribles, son horribles. Y el cáncer de próstata, pues ya sí, es un tumor maligno que se origina por crecimiento de células malignas en la próstata. Ya te digo, estas últimas tres diapositivas que he puesto, la prostatitis, la hiperplasia prostática benigna y el cáncer de próstata, tú la puedes buscar, pero son las tres que se pueden dar en diferentes estadios más frecuentes. Hay otras más, pero estas son las más frecuentes. Ahora, yo no quiero que tú aproveches este taller y tú sepas un poquito más, que no simplemente vayas al médico y te sientes a que el médico te explique, sino que te sientes más bien a escuchar y a contrastar lo que ya tú has estudiado. Y aquí yo te he preparado en la parte inferior una tabla en la que vas a ver un semáforo. Porque una de las primeras analíticas, de hecho, si tú cumpliste 40 años ya, yo te recomiendo que cada año te hagas una antígeno prostático, que es PSA, Prostatic eh, Antígeno Prostático específico, Prostatic Specific Antigen. Entonces es una prueba muy sencilla, no hay que llegar al tacto rectal, si tú evidentemente chequeas esto constantemente. Y es un pinchacito en la sangre y hay dos parámetros que se miden en ese pinchacito de sangre. Primer parámetro que se mide es la PSA total y el segundo parámetro que se mide es la PSA libre. Y
estos dos parámetros son sumamente interesantes y no solamente eso, sino que también tienes que, aquí te pongo aquí una formulita que tú también debes calcular, que es el porcentaje de PSA libre. O sea, te miden dos parámetros, podría ser que el laboratorio te haga el cálculo del porciento de PSA libre, pero si no, tú lo puedes hacer. Es muy sencillo, PSA libre entre PSA total multiplicado por 100, este número evidentemente da en porcentaje. Pero aquí te pongo un semáforo que tú tienes que estar constantemente mirando. Si tú cumpliste años, si tú cumpliste 40 años, todos los años, como mínimo una vez, tienes que hacerte un chequeo. Y si tú de un año a otro ves un aumento del PSA total y un aumento o una disminución, en este caso del porciento de PSA libre, pues tienes que evidentemente estar constantemente mirándote esto. Mira, un número óptimo saludable es que ese PSA total te dé menor que 2 en nanogramos por mililitro. Y al mismo tiempo lo que buscamos es que esa PSA libre, el porciento de PSA libre te dé por encima de 25%, mientras más grande te dé ese porcentaje mejor. Esto significa que tu próstata está saludable, muy bajo riesgo de inflamación, no tienes hiperplasia prostática benigna o también tienes poco riesgo, simplemente es un control preventivo. Recuerde, PSA total menor que 2. Cuando ya esto te da entre 2 y 4, ya entonces sí el riesgo es bajo, pero hay que dar un seguimiento más detallado y sobre todo buscar antecedentes, síntomas, etcétera. Cuando ya estamos hablando entre 4 y 10, que fue el caso de un amigo que recientemente, eh, cada vez me encuentro a más casos de personas sobre los 50 años, amigos cercanos que tienen esta situación. El otro día, y por eso esto me motivó a preparar esta conferencia, porque hace 2, 3 sábados atrás me reúno con una familia, el amigo me dice, bueno, me han encontrado el PSA total entre 4 y 10. En realidad él estaba en 5. Y entonces dije, tienes que mirarlo porque ya esto es una alerta. Es moderada, pero es una alerta. Entonces fue cuando buscamos el porciento de PSA libre y la tenía en 16, o sea, por debajo de 25. Dije, tienes que chequearte eso. En fin, ya hay una alerta sospechosa de cáncer cuando te da entre 4 y 10, pero la PSA, el porciento de PSA libre te da por encima, por debajo de 20%. En el caso de él, justamente en ese caso, entre 4 y 10, estaba en 5 específicamente y el porciento de PSA libre estaba en 16%, con lo cual tenía los números concretos para sospecha de cáncer. Por suerte, después le hicieron un ultrasonido, no hay cáncer, pero tiene que revertir el proceso inmediatamente. Cuando ya la PSA te da por encima de 10, independientemente del porciento de PSA libre, esto es peligroso. Ya posiblemente tengas cáncer o haya que hacer algo urgente. Entonces, lo que no queremos llegar bajo ningún concepto es superar el PSA total por encima de 2 y evidentemente y muchísimo menos que te estirpen la próstata. Quiero decirte que tú, o sea, quiero que sepas que 60 años, 70 años, que es un porcentaje altísimo, no es para que te estirpen la próstata, no es para que te hagan una operación de próstata, porque evidentemente ahí pues se acabó. Ya ahí no hay más nada que hacer. Quiero decirte que podemos llegar a los 90 años y seguir teniendo actividad sexual. Perfectamente, no hay nada que lo impida, a no ser que tú no cuides la máquina que te dio el universo para que tú fueras el encargado. Y aquí en la tablita que está aquí arriba unos parámetros muy interesantes que también, si que haz captura de pantalla, quédate con estos números porque te pueden servir mucho. Y aquí te pongo algo muy interesante que me resultó también mientras estaba estudiando, investigando, analizando. Y fíjate que esto algo tiene que ver muy interesante. Esto son números muy interesantes relacionados con que combinan la relación entre tu edad corporal y tu salud de la próstata. Fíjate, normalmente una persona entre 40 y 49 años debería tener un PSA por debajo de 1. Así que si tú tienes 50 o 60 y tienes una PSA por debajo de 1, en realidad tu salud está óptima, tu vida, tu edad corporal es mucho menos que 50 años. Ya normalmente entre 50 y 50 años, lo óptimo es estar por debajo de 2, pero si estamos incluso por debajo de 1,5, fantástico. Y así sucesivamente. Vamos a hablar de las causas. Para mí, esta es la parte más interesante de la conferencia. ¿Por qué? Porque si conocemos las causas, pues podemos atacarlas. Y hay muchas causas. Esto es un tema multifactorial. La inflamación de la próstata o la hiperplasia es un tema multifactorial. Pero hay 5 causas muy interesantes. La primera es genética. ¿Lo heredaste de tus ancestros? Bueno, puedes tener la predisposición, pero tus padres, tus abuelos no son el culpable de esto. ¿Ok?
Si en tu familia, padre, hermano, tío, abuelo padecieron de hiperplasia o cáncer de próstata o prostatitis, tú tienes que estar muy atento. Muy atento. Y con más razón tienes que chequearte esto porque tienes ahí el gen que te predispone a tenerlo. Ahora, esta predisposición se activa con las siguientes causas que yo te voy a dar a continuación. Mira, he desmenuzado esta causa que para mí es la más importante. La he desmenuzado en varias cosas. Voy a ir hablando de punto por punto y quise resumirlo lo más posible para no hacer muchas diapositivas. Pero para mí la causa fundamental es desequilibrio hormonal. ¿Ok? Primero, lo primero importantísimo, quiero que tú sepas que en nuestro cuerpo ocurre una conversión muy interesante que ocurre justamente dentro de la próstata, que es una conversión de testosterona hacia DHT. La DHT es la dihidrotestosterona. El cuerpo, no me preguntes por qué, no hace falta entrar en estos detalles, pero hace una conversión. Quédate con la idea que la testosterona es menos potente que la DHT. Así que el cuerpo le hace una conversión a la testosterona por medio de una enzima que se llama 5-alfa reductasa y esto lo que hace es que la testosterona se vuelve más potente, te mantiene con más fortaleza todas tus características de un macho masculino. ¿Ok? Cabello, digamos, musculación, voz, todas las características que te hacen un masculino, sencillamente. Ahora, hay un contexto, hay una razón por la cual este equilibrio testosterona-DHT puede alterarse. Bien, y esto es muy, pero que muy interesante. El otro día, en esa misma cena, yo le decía a ese amigo, tienes que cuidar tu alimentación. Y él me dijo, ¿qué rayos tiene que ver la alimentación con la testosterona? Y le dije, todo, absolutamente todo. Me dijo, ¿cómo? Y le expliqué esto que les voy a explicar a ustedes. Mira. Recuerdan en los talleres pasados que hablamos de la hiperglucemia. La hiperglucemia es una subida de los índices de azúcar en sangre. Bien, si tú comes demasiados carbohidratos, para lo cual nuestro cuerpo no está capacitado para procesar, te sube los niveles de azúcar en sangre. Que te suban los niveles de azúcar en sangre significa que suban los niveles de insulina y esto significa que tú acumules grasa visceral. Para aquellas personas que tienen grasa, que son gordos, pero sobre todo la grasa visceral, hay una cosa muy interesante, que en la grasa visceral actúa una enzima que se llama aromatasa, que se ocupa de convertir la testosterona en estrógenos. Y ahí es cuando el amigo se me cayó para atrás de espalda. Y me dijo, ¿qué? Le dije exactamente así. Todos los hombres necesitamos estrógenos, aunque es una hormona mayoritariamente femenina, está en mayor cantidad en las mujeres, los hombres también la necesitamos. Pero este equilibrio entre testosterona y estrógenos tiene que estar muy cuidado. Para aquellas personas que tienen mucha grasa visceral, mucha masa, mucha grasa en el cuerpo, pero sobre todo aquellas personas que están muy gordas en la barriga, tienen un déficit de testosterona y tienen un aumento significativo de estrógenos, debido a que ahí actúa una enzima que se llama aromatasa que se ocupa de hacer esta conversión. Y aquí ocurre algo que no queremos que ocurra, que es un desvío hormonal. Parte de la testosterona que tu cuerpo está produciendo para convertirla en DHT se desvía vía aromatasa y se convierte en estrógenos. Y esto provoca no solamente un desbalance hormonal entre testosterona y DHT, sino también entre testosterona y estrógeno. Tú eres masculino, ¿ok? Tienes que cuidar esto. Tienes que cuidar esto porque si bien necesitas el estrógeno, tú no quieres demasiado estrógeno. Tú no quieres demasiado estrógeno en tu cuerpo porque son hormonas que mayoritariamente están en las mujeres y esto va a desequilibrar. Así que aumento de grasa significa aumento de más enzima aromatasa y más estrógenos en tu cuerpo que tú no quieres para nada. La testosterona se desvía hacia DHT y estrógenos y este entorno estimula la hiperplasia. Esto es un estímulo para que evidentemente este equilibrio entre testosterona y DHT que ocurre en la próstata se vea completamente desactivado. Así que tú no quieres tener barriga.
Tú no quieres tener grasa visceral, porque hoy tienes barriga, pero mañana, si no cuidas eso, terminarás poniéndote sostenedores o ajustadores y terminarás pintándote los labios. Que si lo haces porque te gusta, no pasa nada, fantástico, cada cual disfruta con lo que quiere. Pero si eso sucede sin tú saber, sin tener el conocimiento, pues entonces evidentemente tienes que cuidar tu equilibrio hormonal. La insulina es una hormona que evidentemente tú no quieres tener alta para nada y justamente la insulina sube cuando tú comes exceso de carbohidratos que tu cuerpo no puede procesar, los convierte en grasa, en triglicéridos, lo almacena donde tú no quieres, papada, brazos, pero fundamentalmente en la barriga. Y eso también te provoca hígado graso y hay también una estrecha relación entre el hígado, que es el órgano que se ocupa de filtrar toda la porquería que comemos, y evidentemente si tienes un hígado graso probablemente también tengas problemas con la próstata. Así que el metabolismo es una de las causas fundamentales. Hemos visto causas hormonales, desequilibrio, pero este desequilibrio puede verse afectado por el metabolismo. Si tú comes alimentos de alto índice glucémico, si tu desayuno es este que ves aquí, pan, pasta, patata, arroz, azúcar, el azúcar venga de donde venga, da igual de donde venga, zumos de fruta que tú has despojado de la fibra y te estás comiendo la fructosa y la glucosa, pues evidentemente te va a subir el índice glucémico, te va a subir el azúcar en sangre y vas a engordar. Y si vas a engordar, tus hormonas se van a ver desequilibradas y eso es estrés para tu próstata. Así que la hiperglucemia, que es la subida de los niveles de azúcar y por lo tanto de insulina, se van a ver afectados. Esto ya lo expliqué. Bien, ahora, la inflamación. Y tú dirás, bueno, ¿qué rayos tiene que ver la inflamación? Todo. De hecho, la hiperplasia prostática benigna es crecimiento de la próstata, pero una de las causas justamente de la inflamación. Mientras más inflamado está un tejido, más espacio ocupa. Imagínate, te meten una pedrada aquí y ya la frente no es lisa, pero aquí hay un chichón. Así que mientras más inflamada esté una glándula como la próstata, ¿ok? Más síntomas tanto sexuales como urinarios te van a dar. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo reduzco esa inflamación? Bueno, yo creo que lo más interesante aquí es cómo tú reduces la inflamación de todo tu cuerpo. Y aquí viene una parte súper importante que es mejorar el equilibrio de grasas. Y tú dirás, ¿qué rayos es esto, Ramón? Fantástico, ahora te lo explico. Aquí se me fue una M. Una de las cosas más importantes que afecta al 97%, ya no solamente de hombres, sino de mujeres y hombres, de toda la población a nivel mundial, es justamente este desequilibrio entre dos aceites que son esenciales, grasas esenciales como omega 6 y omega 3. El omega 6 normalmente está en bueno, hay muchos alimentos naturales donde está, pero sobre todo hoy comemos mucho exceso de omega 6 porque está en aceites vegetales de maíz, soya, canola, girasol. ¿Ok? Son baratos, son muy atractivos por el precio y la gente los compra a patada. Y además casi todos, cuando tú vas a comer en un restaurante, estas carnitas que nos encanta comer, la pizza, por ejemplo, todo está hecho eso con grasas transgénicas. Así que hoy estamos siendo súper atacados por este tipo de grasas que no solamente son proinflamatorias, sino que provocan un desequilibrio porque hace que en tu alimentación haya mucho omega 3, mucho omega 6. ¿El omega 3 dónde está? Pues en lo que casi no comemos, pescados grasos, salmón, sardina, atún, caballa. Así que una de las cosas que te recomiendo es justamente medir esta relación, cómo está en tu cuerpo el omega 6 y el omega 3. Si quieres profundizamos un poquito más sobre algunas cosas que te pueden ayudar. Pero yo te recomiendo no solamente que cuides tu alimentación, que lo hagas bajo en carbohidratos, 20% es más que suficiente de carbohidratos en tu alimentación. Prioriza grasas saludables y proteínas, frutas de bajo índice glucémico, hablaremos un poquito de esto a continuación. Y punto número dos, es muy importante que tú midas y controles este equilibrio entre omega 6 y omega 3. Ahora, tú me dirás también como siguiente causa el sueño, el estrés. ¿Qué rayos tiene que ver con esto? Todo también. Hay una cosa muy importante. Mira, la testosterona se produce en los testículos y como te dije, esta conversión de testosterona a DHT, dihidrotestosterona, ocurre en la próstata. Esta producción de testosterona ocurre en las primeras horas de la mañana, entre 5 y 8 de la mañana específicamente, rondando las 6 de la mañana. Si tuviste mal sueño, amanecerás con la testosterona por el suelo. Si no dormiste bien, amanecerás con la testosterona por el suelo.
Si tienes estrés por el trabajo, tu mujer, tu jefe, venga de donde venga, evidentemente tú tendrás alto el cortisol, alto el nivel de azúcar en sangre, alto aromatasa y evidentemente ahí estarás desequilibrado hormonalmente. Así que hay que controlar el estrés, dormir bien. Ya estamos tarde a la hora de dormir, pero bueno, una vez a la semana no pasa nada. Y evidentemente esto te va a romper todo el sistema inmunológico, así que el sueño, los horarios, las hormonas, todo esto hay que cuidar. Ahora, ¿qué me puede ayudar a tener una mejor salud? Sobre todo alimentación, hablando desde el punto de vista de la alimentación. Mira, hay un suplemento y un alimento también que se llama, que es el extracto de palmetto o sopalmetto, que el nombre científico es este que está aquí, porque vas a ver mucha suplementación. Hay una cosa interesantísima sobre este suplemento, no te lo recomiendo consumir de manera preventiva. O sea, si tú no tienes problemas con la próstata, no tienes que consumir suplemento, porque justamente lo que hace este suplemento, o más bien este alimento, este extracto natural, de hecho, es una planta medicinal, lo que hace es incidir sobre la 5 alfa reductasa, que la inhibe. Y inhibir la 5 alfa reductasa significa evidentemente que este equilibrio entre testosterona y DHT pues también pueda incidir sobre este equilibrio. Así que te recomiendo que si vas a utilizar extracto de palmetto es porque sea bajo una supervisión médica, porque te hayan medido los niveles de testosterona, porque te hayan medido la DHT y esta medición lo que va a hacer es regular sencillamente esta conversión. No de manera preventiva, sino seguido por el médico. Uno de los alimentos más potentes que es muy económico hasta ahora, muy fácil de hacer, es una sustancia que se llama licopeno. El licopeno normalmente está en aquellas alimentos rojos, los tomates, la col morada, la zanahoria. Los tomates, yo por ejemplo, desayuno, siempre tengo tomates, en la comida del mediodía siempre tengo tomate y no siempre en la cena porque muchas veces no ceno tampoco. Pero siempre tengo tomates y aquí te voy a explicar la mejor manera para poder extraerle el licopeno. El licopeno es una sustancia que se encuentra muy pegadita a la cáscara y la mejor manera es una sustancia liposoluble, o sea que se disuelve mucho mejor en grasa. Así que la mejor manera que he descubierto o que he encontrado, que he investigado, es cocinando un poquito los tomates. Puedes poner a hervir agua y hervir unos tomates y cuando vea que la piel está un poquito rugosa, pues ahí es el mejor momento para comerlo. O también lo puedes hacer, puedes poner en un sartén aceite de oliva, puedes poner aceite de coco, puedes poner una grasa saludable y entonces cortas el tomate en trocitos pequeñitos o como te gusten a ti y los pones a freír o a cocinar junto con el aceite, removiéndolos un poquito durante unos 10-15 minutos. Te vas a dar cuenta que eso tiene un olor espectacular porque el tomate va soltando todos sus jugos y esa mezcla con el aceite de oliva y con los tomates hace que se extraiga todo el licopeno y esto es fantástico para comerlo. Es sabrosísimo. Tú puedes hacerte unos huevos fritos, unos huevos revueltos con esta, o puedes hacerte un pollo a la plancha o lo que tú quieras, un pescado con este tomate, puede ser encima de este alimento o al ladito para que te lo vayas comiendo junto. Y esto es fantástico, a mí me encanta. Otro alimento que es fantástico también, que son las crucíferas, tipo brócoli, repollo. Mucha gente se las come crudas. A mí personalmente crudas no me gustan tanto. Me gusta cocinarlas al vapor. De hecho, todos los vegetales yo los cocino un poquito al vapor. Los cocino un poquito. ¿Por qué? Porque los vegetales traen sustancias que utilizaron durante la producción. Fertilizantes, agroquímicos, etcétera, etcétera. Y entonces cuando tú los pones un poquito al vapor o los cocinas un poquito, no mucho tampoco para que se achicharren, pero sí un poquito, pierden gran parte de estos agroquímicos que se utilizan. Ok, entonces la brócoli, una de las maneras en que la hago es al vapor. Tengo una vaporeta, agua hervida y arriba los brócolis que ni siquiera tocan el agua, los voy removiendo un poquito y cuando agarren el color verde intenso es la mejor manera de comerlos. Incluso después puedes ponerle una o dos cucharadas de aceite de oliva por encima, un poquito de sal, unas cebollitas, unos ajitos, que dicho sea de paso, cebolla y ajo son fantásticos para también el cuidado de la próstata. Otros nutrientes que son fantásticos también son el zinc y el selenio. Puedes comerlos con semilla de calabaza, ahí los puedes encontrar. Las semillas de calabaza las puedes comer en el desayuno, las puedes comer como snack si quieres durante la mañana, en intermedio, las puedes comer junto con una ensalada, como te gusten, pero aquí la mejor manera de comerlo es cruda.
¿ok? Las semillas de calabaza cruda o mejor tostadas, pero muy levemente, porque tienen también aceites muy sensibles al calor, así que si las tuestas demasiado, se oxidan esos aceites que tiene la semilla de calabaza. Y como último alimento, podría hablarte de otros más, pero estos son los que más me han llamado la atención y los que más practico, son los ácidos grasos omega 3 que están en los pescados. Si tú eres una de las personas que vive en una zona donde no tiene acceso a pescados de calidad, aquí te vamos a hablar de otros suplementos que también son súper interesantes y aquí viene el tema de los suplementos. Ya habíamos hablado del extracto de palmetto, que es una hierba medicinal de donde se extrae digamos, un suplemento que lo puedes utilizar siempre, lo pongo en mayúsculas, bajo supervisión médica y te recomiendo sobremanera, porque esto no solamente va a incidir sobre la próstata, sino sobre todo tu cuerpo. Así que como te dije, esto es un tema multifactorial, hay que atacarlo con toda la artillería. No solamente es que te comas un cubo de tomate, ¿ok? No es solamente que te comas 800 brócolis, no, hay que atacarlo por todos los costados. Tomates, hay que comer aceites de calidad, una buena suplementación de omega 3 y por último voy a hablar también de los ejercicios. Los ejercicios forman parte fundamental, señores, tenemos que movernos, lo siento. Si alguien está interesado, podríamos hablar de una rutina de ejercicios específicas para la próstata, pero he agrupado estos ejercicios en 5 puntos fundamentales. Ejercicios aeróbicos moderados, caminar, por ejemplo, puedes hacer caminatas ligeras. Si tú eres, por ejemplo, de las personas que trabaja mucho tiempo sentado, este amigo mío es escritor, imagínate, trabaja largas horas, duerme poco y se la pasa todo el tiempo sentado. Evidentemente esto está oprimiendo esta glándula. Esta posición, estar siempre sentado, oprimiendo la glándula. Entonces una de las cosas primeras que le dije es, además del tomate, la brócoli y todas estas cosas que te he hablado, ponte un cronómetro al lado y levántate cada 30 minutos y oblígate a caminar. Oblígate a caminar. ¿Ok? Segundo, entrenamiento de fuerza global. Es importante la fuerza, ejercicio de fuerza, porque eso activa la testosterona y evidentemente para los hombres tener unos buenos niveles de testosterona es sumamente importante. Ejercicios de Kegel, estiramientos pélvicos de cadera. Hay una cosa que te puede ayudar muchísimo que es, tú te abres así con las dos, o sea, no llegas a cruzar las piernas, pones los dos pies aquí y con dos pesas, así entre las piernas, haces que este ejercicio no solamente te ayuda a estirarte, sino también al tema de la próstata también. Y también la meditación es sumamente importante. Cosas a evitar a toda costa. Primero, señoras, mira, hay tres alimentos que son el causante del 70% de las enfermedades modernas, vamos a decirle así. Pero incluso es bastante polémico, pero yo te voy a ampliar esta diapositiva a 5 alimentos que son el causante del 70%. Los dos últimos, aunque no estén en esta diapositiva, son los más polémicos, pero te los tengo que decir. El primero es el azúcar, venga de donde venga. Venga del agave, del maíz, venga de donde venga, de la miel, venga de donde venga el azúcar, no la necesitas. Tu cuerpo es capaz de producir el azúcar que necesita. ¿Ok? Esto es bastante polémico. Segundo alimento, las harinas. Todo lo que sean pan, bollería o pastelería industrial, elimina todo eso, porque normalmente las harinas están refinadas y normalmente tienen gluten. Sé que el pan es sabrosísimo, no quiere decir que más nunca comas pan, no quiere decir eso, quiere decir que reduzcas y si es posible que hagas el propio pan tuyo en tu casa o que busques alguna fuente de un pan saludable, pero por mucho menos, pero ni mucho menos que sea un alimento que esté contigo todos los días. Y cuando digo pan, digo tortillas, digo burritos, lo siento. Estamos en México, lo siento. Los digo arepas en el caso de los venezolanos, que hay muchos venezolanos. Tercer alimento que es el causante del 70% son aceites vegetales provenientes del maíz, soya, canola, girasol. Cuando compres aceite, ya sea de aguacate, ya sea de oliva, busca que en la etiqueta diga no grasas transgénicas. Esto es algo fantástico que tiene México, que lo pone siempre, o por lo menos lo respetan hasta ahora. Hay un cuarto alimento, ¿ok? Que es bastante polémico, que es la fructuosa. No está aquí en la lista de los tres, pero lo pongo como cuatro, ¿ok? Ponte a pensar en nuestros ancestros cuando era que comían fruta. Primero, de temporada. Nunca ibas a comer un mango fuera de temporada porque es cuando te encontrabas en el monte. Y además tenías que competir con todos los pájaros y bichos del monte, para empezar por ahí. Bien. Segundo, además de ser de temporada, como dije, tenías que competir con todos los bichos del monte.
Hoy la fruta está más disponible que nunca. Tú vas al mercado y encuentras papaya los 365 días del año. Esto no es normal, ¿ok? Tú vas al mercado y te encuentras las naranjas y probablemente hagas tu zumito de naranja. Nunca en zumo, si vas a elegir una fruta que sea entera, con su fibra, porque la naturaleza no solamente te da el veneno, que es la fructuosa, sino también te da el antídoto, que es la fibra. Así que cómetela entera, no mucha cantidad. Yo la prefiero después del ejercicio de alto rendimiento. Y si voy a comer fruta, prefiero las frutas de bajo índice glucémico, tipo arándanos, tipo fresas, tipo kiwi, que es fantástico porque tiene un montón de antioxidantes, pero es ácido. Busca las frutas que sean más ácidas y siempre enteras. Quinto, aunque no está aquí en esta lista, causante del 70%, el alcohol. Señores, el alcohol es digamos, ¿cómo decírtelo de una manera más suave? Ya sea en vino, ya sea como sea que tú te metas alcohol en el cuerpo, es un tóxico. Es un tóxico que tu cuerpo tiene que quitarse de encima rápidamente. Eso no quiere decir que no compartas con tus amigos un alcohol o una cerveza o un vino, ¿ok? No quiere decir eso, que lo hagas nunca, pero este no puede ser el día a día. Yo, por ejemplo, no sé desde cuándo yo no tengo cervezas en mi refrigerador. No sé desde cuándo. Y cuando hay una actividad que sé que vienen amigos que les gusta la cerveza, bueno, evidentemente es parte también de compartir, de cultural. El alcohol se ha convertido en algo cultural, algo de relacionarse, ok, pero no hace falta excederse ni que tú llegues todos los días, para que abras la botellita y te tomes la cerveza como si fuera agua. Ahí está lo peligroso, que sea parte de tu día a día. Como te dije, causante del 70%. Y aquí vienen datos de interés, porque tú me dirás, oye, Ramón, ¿será verdad que el tema hormonal, el tema del exceso de carbohidratos afecta las hormonas? Mira, aquí tienes un dato que hay muchos más estudios sobre esto, hay muchísimos estudios sobre esto. Pero mira, por ejemplo, antes de 1950 en las zonas rurales de Asia y de África, la dieta era baja en azúcares refinados, grasas transgénicas y ultraprocesados. Y la incidencia de cáncer de próstata era sumamente baja, era despreciable. Después que adoptaron o que occidentalizaron su dieta metiendo más azúcar, harina, aumentó la obesidad, aumentó la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, aumentaron la inflamación crónica y sistémica y todos estos factores aumentaron la grasa corporal de las personas, aumentaron la actividad de la aromatasa que convierte testosterona en estrógeno y esto evidentemente hace una posible sobreestimulación de la próstata y mayor riesgo de cáncer. Esto está certificado por un estudio que ahí se los pongo, pero hay muchísimos más estudios. Esta es la correlación que existe entre ellos. Así que estos son los mecanismos biológicos que suceden en tu cuerpo si tú no los cuidas. Primero, alta carga glucémica provoca picos de insulina y esto hace un factor de crecimiento, evidentemente, de tu grasa visceral y de todo esto que hemos hablado. Grasa abdominal, menor consumo de grasas saludables como omega 3, inflamación crónica y prostática y deficiencia de vitamina D, también por la poca exposición al sol. Estas son las cosas que estamos expuestos hoy en día. Así que, señores, cuida tu próstata. ¿Cómo la cuidas? Primero, si tú ya pasaste los 40 años, todos los años tienes que hacerte un examen de PSA. En una de las diapositivas te dije qué es lo que tienes que chequear, qué es lo que tienes que mirar, independientemente de que vayas a tu médico. Yo soy de las personas que no me gusta ir al médico a sentarme y a escuchar a ver qué el médico me dice. No, quiero ir a contrastar conocimientos. Voy a hacerle un examen al médico, con todo el respeto y siempre manteniendo. Pero sí me gusta ir allí con un poco de información. PSA cada año, pasado los 40 años, y mira la evolución, porque si un año a otro hay un crecimiento, si sobrepasa por encima de 2, ojo, acciones concretas a tomar según los valores que te dieron. Hay que hacer un seguimiento anual. Si ves un aumento del PSA de un año a otro, bueno, pues si tienes que llegar a hacer un tacto rectal, no pasa nada. Hay que hacerlo porque evidentemente el médico tiene que ver cuán inflamado está la próstata. Si tienes que hacerte un ultrasonido, también no quieres llegar a un tema a una biopsia, no quieres llegar a eso. Por lo tanto, si tú estás chequeando constantemente la alimentación, los valores, los números, no tienes que llegar a una biopsia, no tienes que llegar a unos exámenes más invasivos que evidentemente son sumamente incómodos y son sumamente traumáticos para todos los hombres y muchos evitan llegar ahí y evidentemente cuando ya viene un examen ya es demasiado tarde.
Espero haberte ayudado, espero haber sido claro en toda esta información y ahora, si quieren hacer preguntas, fantástico, estoy abierto para que me hagan las preguntas que yo pueda contestar. Gracias, Inocente. Si queremos también, señores, hablar un poquito más del Balance Oil, para mí el Balance Oil es parte de mi rutina diaria. Es fundamental. El Balance Oil es un suplemento que si quieres, Jorge o Gerardo pueden hablar de él un poquito más para las personas invitadas en la noche de hoy, pero para mí es un suplemento que no elimino. En mi caso personal no tengo acceso a pescados grasos de calidad. Necesito tener todos los días mis 2, 3 gramos diarios de omega 3 de calidad como es Balance Oil. La persona que te invitó te puede dar mucha más información como esta, pero yo te recomiendo que sea parte de tu rutina diaria. Todos los días tu dosis de Balance Oil, ya sea en el momento del día en que tú quieras, porque esto te va a ayudar a reducir la inflamación de todo el cuerpo. Y si eso lo combinas con buena alimentación, ejercicio, pues evidentemente no tienes por qué tener ningún problema de próstata y puedes llegar a los 90 años teniendo relaciones sexuales, no te voy a decir como un chamaco de 20 años, pero perfecto. O sea, no porque estemos viejos con 90 años vamos a dejar de tener relaciones sexuales. Y la próstata afecta completamente las relaciones sexuales, todo, todo. ¿Ok? Una cosa muy interesante a este amigo y el médico le decía el otro día, tú estás en un momento intermedio y a mí esto me pone los pelos de punta. Tú estás en un momento intermedio digamos, del estadio de tu enfermedad. Estás en un momento que podemos probar con tratamiento, pero ya tú tienes 60 años, mejor te operas. Dígole, ¿qué? ¿Cómo que te operas? ¿Cómo que te operas con 60 años? Tú puedes estar en 60 años en plenitud de forma física, mental, sexual, todo tipo. ¿Cómo que te operas? Entonces eso a mí me dejó y yo le dije, mira, tú haces lo que tú quieras, pero en mi caso personal yo haría todo esto, toda esta artillería que te he preparado, ejercicio, haría todo esto y te daría más tiempo, oportunidad a tu cuerpo a que sane completamente. Con la próstata, con la operación no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, ya está. Entonces no puedes, no quieres llegar a ese punto. Así que bueno, Gerardo, Jorge, si quieren ampliar algo o si alguien quiere hacer alguna pregunta, estoy aquí. Buenísimo, Ramón. La verdad es que estuvo excelente la información. Como dicen, a veces normalizamos decir, hasta Fede el Regio, un comediante muy famoso, ¿qué esperaba? Yo tengo 40.